Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Muchos acontecimientos en los últimos días aquí en República Dominicana, en la región del continente, Estados Unidos, América Latina y en el mundo. Sí, un mundo que comienza en el 2026 con muchas expectativas de situaciones en progreso. En el caso de la situación de Venezuela, como las tensiones con Estados Unidos, Colombia, las tensiones internas dentro de los propios Estados Unidos, después del lío de Minneapolis, las tensiones con Groenlandia, no cesa la guerra ruso-ucranina, ni tampoco las tensiones de lo que está pasando en Irán, que pudiera tener repercusiones en el Medio Oriente, en las relaciones con Israel y con los propios Estados Unidos, que están bajo mucha tensión y atención con lo que está pasando por esa parte del mundo. Aquí en República Dominicana el gobierno del presidente Luis Abinader hizo una parte este fin de semana con todos sus ministros, con todos sus directores, para trazar metas y objetivos para el 2026. Cerró la legislatura este lunes, día 12 de enero, la segunda legislatura del año, que comenzó el 16 de agosto del 2025. Quedaron temas pendientes, se aprobaron otros y hay expectativas sobre algunos temas que todavía están pendientes de sanción. Hoy, lunes, se recuerda el 16 aniversario del terremoto de Haití y su secuela de muertos. Así las cosas, día 12 de enero, eran las 6 de la mañana, aproximadamente 6 y 15 de la mañana, cuando yo recibí una llamada en mi casa. No habían celulares en esa época. Estoy hablando de 1972. Estoy en mi casa, yo era reportero del periódico El Caribe. Yo vivía en la zona colonial. El Caribe estaba en la calle El Conde, esquina Las Damas, zona colonial también. Recibo una llamada de Cuchito Álvarez, que era el director ejecutivo del Caribe. Me dijo: Rudy, hay una situación, estoy mandando al capitán Dalmao. El capitán Dalmao era... Dalmao era el chofer principal de la redacción del periódico El Caribe. Manejaba una vieja Rambler verde, que era el vehículo principal para transportar personal, para hacer servicios, para viajar al interior, todo esto. Era el principal vehículo de la redacción del periódico. Freddy Dalmao llegó a mi casa a las 10 minutos después a buscarme y me dice: hay un problema, hay una situación. Ya yo había llamado a don Jaime Locuar, me había dado las instrucciones de qué estaba pasando o qué se suponía que estaba pasando. Había un tiroteo en la autopista de las Américas, intenso, con unos allanamientos y unas cosas, y yo iba para allá de reportero. Cámara al riste, yo usaba dos cámaras al riste. Arrancamos para el kilómetro 12 o 14 de la Avenida de las Américas. Cuando yo llego allí, ya había muchos policías en la avenida y ya habían bloqueado parte de la avenida. Solamente se dejaba circular algunos vehículos en la autopista de las Américas, la Avenida de las Américas. Cuando llegué allí, recuerdo en los arrecifes, pegado en el borde que da hacia el mar, en la autopista de las Américas, ahí habían policías ya y nos impidieron pasar hacia el otro lado, que era hacia adentro, hacia el norte, donde había muchas malezas y muchos arbustos, donde se estaba produciendo la refriega.
Oímos algunos tiros, pam, 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 pam. Cuando yo llegué allí, recuerdo como hoy, aunque de eso hace 54 años, señores, recuerdo como hoy que estaba allí Guillermo Gómez, el periodista Guillermo Gómez, de la redacción del Listín Diario. Guillermo Gómez, a la sazón, era el periodista que cubría los temas del Aeropuerto Internacional de las Américas, que es una fuente noticiosa, y a donde iba religiosamente Guillermo Gómez, siempre bien plantado, bien trajeado. Yo usaba traje también, pero en esa ocasión, en manga de camisa, salí a ver la refriega de lo que estaba pasando. Recuerdo que Guillermo dijo, no se puede cruzar por ahí, esto está muy feo ahí, y se oían los tiros, ta, 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 pam, 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 los tiros. Comenzaron a llegar más policías, efectivos militares, y el día fue subiendo, como se dice, ya eran las 8 de la mañana más o menos, y habían llegado ya otros medios de comunicación. Recuerdo la unidad móvil de radio comercial, Notitiempo, radio comercial, en su época uno de los más aguerridos medios de comunicación, que transmitían noticias en vivo desde la calle con esa unidad móvil que tenían. No habían celulares, vuelvo y le digo. Allí estuvimos, para no cansarle el cuento, hasta las 5 de la tarde. Pero ya a media mañana llegó un helicóptero y se posó en medio de la avenida, ya estaba bloqueada la avenida, no se permitía a nadie, llegaban soldados y llegaban policías y llegaban y entraban hacia el bosque, hacia el campo, hacia la parte norte de la autopista de las Américas. Y ya comenzaron a darnos algunas informaciones. Habían cercado a un grupo de dirigentes de la izquierda y se habían producido combates allí. La versión era que se estaba buscando a un grupo encabezado por Plinio Matos Moquete, que era una persona que había ganado fama de ser un dirigente de izquierda guapo, que se batía con cualquiera, que era un hombre de armas a tomar, y se le tenía un respeto a tener un enfrentamiento con Plinio Matos Moquete. Finalmente, Plinio Matos Moquete no estuvo ahí. A media mañana, vuelvo y digo, llegó un helicóptero y se posó en medio de la avenida, y de él bajaron Ramón Emilio Jiménez hijo, Enrique Pérez y Pérez, ya había estado Ney Rafael Nivar Seijas, los jefes militares estaban allí. Era una cosa grande lo que estaba pasando. Sobrevolaron hasta unos aviones, dijeron que bombardearon, yo no oí bombas, no recuerdo haber oído bombas, porque bombardearon. Entonces se dio la primera versión. Esa casa había sido rodeada por efectivos policiales desde la madrugada, esperando las 6 de la mañana para hacer un allanamiento. Se cumplía muy rigurosamente esto, hacer un allanamiento a las 6 de la mañana en la casa donde se decía que estaban 4 o 5 dirigentes de izquierda. Se había producido un primer combate, 6, 7 de la mañana a tiros. Habían muerto unos efectivos y habían muerto 2 de 4 dirigentes de izquierda, de los que estaban allí. Y los dos que habían quedado sobrevivientes se habían atrincherado en una cueva que tenía como si fuera un falso hacia abajo, y ellos tenían una visual desde ras de tierra, protegidos por rocas y cosas que habían ahí a la entrada de esa cueva, y tenían una visual de toda el área, y tenían a raya a las fuerzas militares y policiales que le tenían miedo, porque decían que los que estaban ahí eran guapos, eran hombres de armas a tomar y que estaban bien armados, y así lo demostraron. Los 2 primeros dirigentes de la izquierda muertos fueron sacados del lugar, los cuerpos, dicen que los carbonizaron, fueron sacados del lugar, y después hubo algunos combates entre los 2 que estaban atrincherados en la cueva y los efectivos
del ejército. Allí llegaron cientos de efectivos finalmente y ya tipo 4 de la tarde, más o menos 4 o 5 de la tarde, se produjo el desenlace final, un ataque frontal hacia la cueva y murieron los 2 efectivos de la izquierda que estaban allí. El cuento, la historia indica, allí estaban Amaury Germán Aristi, el pequeño. Le decían el pequeño porque un hombre de estatura pequeña. Amaury Germán Aristi. Estaba Bienvenido Silveira Leal Prandi, alias La Chuta. Virgilio Perdomo y Ulises Cerón Polanco. Estos 4 dirigentes de la izquierda estaban conformados en un denominado comando que se llamaba Comando de la Resistencia o Grupo Los Palmeros. Amaury era un hombre que había ganado fama por ser guapo. Estuvo en la Tricontinental de La Habana, la reunión de grupos de izquierda, de grupos comunistas celebrado en La Habana en los principios de los 70, conformando toda aquella estructura ideológica y violenta que se fue estableciendo en América Latina a propósito de la Guerra Fría y desde Cuba, exportando las guerrillas que llenó todo Centroamérica y toda Sudamérica, a donde no pudieron penetrar en República Dominicana por la resistencia y la decisión de un hombre como Joaquín Balaguer, que dijo aquí no. Fue a sangre y fuego. Dijo aquí no y no cruzaron hacia aquí. Ese grupo de los palmeros había estado actuando indistintamente, tenía en su haber denuncias, acusaciones de haber matado policías, de haber hecho atentados, y es una época donde eso se producía muy frecuentemente. Hubo un policía que estuvo depuesto frente al Listín Diario en la 19 de marzo entre la Salomé Ureña y la calle Luperón, ahí antes de llegar al Conde. Lo mataron ahí de servicio, pam, 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 para robarle la ametralladora que tenía, una carabina Cristóbal. Había matado a otro policía hacía poco, un tráfico, el arzobispo Noel, esquina 19 de marzo, dirigiendo, pam, 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 le dieron 4 tiros y le llevaron el revólver que tenía. Habían hecho un asalto a la Lotería Nacional, a unos mensajeros de la Lotería Nacional. Hicieron otro asalto en el Royal Bank de la avenida Tiradentes. Todos se le atribuían a esos grupos de izquierda. Todos se le atribuían a esos grupos de izquierda. Y eran buscados afanosamente. Porque además de eso, y ahí se encontraron una serie de documentos que así avalaban, según las descripciones de la autoridad del momento, que el grupo de los palmeros era el comando de apoyo interno en República Dominicana para el desembarco que haría un grupo de guerrilleros desde Cuba dirigido por Francisco Camaño, quien había escapado, se había ido a la clandestinidad desde la embajada de la República Dominicana en Londres, donde era agregado militar, que había sido enviado allá después de la revuelta civil de 1965 y los acontecimientos de diciembre de 1965 en el Hotel Matún en Santiago, donde el gobierno decidió sacar a los líderes de ambos bandos hacia el exilio para evitar que la confrontación siguiera en República Dominicana una vez instalado ya el gobierno provisional que dirigía Héctor García Godoy desde el 3 de septiembre de ese año. Desmantelado ese grupo, la situación de Camaño de venir al país se vio frustrada y
Se postergó justamente un año, porque en febrero del 73 llega Camaño a la cabeza de un grupo de 9 hombres para tratar de conformar una guerrilla en las montañas de Santo Domingo, pero no tenía un respaldo urbano, que era el que le iba a dar esos grupos de izquierda encabezados por los Palmeros y a Mauri Germán Ariste, La Chuta, Virgilio Cerón Polanco, Ulises Cerón Polanco y Virgilio Perdomo. Sí. Nunca estuvo ahí Plinio Matos Moquete, quien fue arrestado después arriba del restaurante Roxy en la calle El Conde, esquina San Tomé, en el segundo piso, siendo Neynibar Ceija, jefe de la policía. Fue detectado, escondido ahí, eso a unas oficinas, y ahí lo arrestó por un grupo del servicio secreto de la policía encabezado por Moncho Enrique, ese temido Moncho Enrique, que era mano derecha de Neynibar. Bien. Eso fue un episodio tremendo, ese episodio del 12 de enero de 1972 en la autopista de las Américas. Al grupo Los Palmeros, después en el entierro hubo tiroteos, hubo muchas cosas, pero no pasó de ahí. Eso quedó encapsulado dentro de lo que era la lucha, la guerrilla, la subversión, las acciones de violencia de la izquierda en República Dominicana y en Santo Domingo en especial. O sea, no hubo una reacción popular, eso no provocó inmediatamente un levantamiento en las calles. Fue el desmembramiento más duro que tuvo la izquierda en ese momento, que ya había tenido un episodio de desmembramiento muy duro cuando en el 1970 fue secuestrado el coronel Donald Joseph Crowley, coronel Crowley de los Estados Unidos, jefe de la sección militar de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, y fue secuestrado por un comando de la izquierda mientras jugaba polo al lado del Hotel del Embajador, donde están esos edificios ahora. Eso era el campo de polo, ahí en la avenida Sarasota, entre la Sarasota y lo que después es el Mirador del Sur. Todo eso es un gran campo de polo donde iban a jugar polo, incluso iba Ramfi, iba Radamés, iba todo ese grupo a jugar polo. Y ahí iba y jugaba polo ese coronel jefe de la misión militar. El coronel Crowley fue secuestrado por un comando de hombres, se lo llevaron, y a cambio de su libertad se exigió la puesta en libertad y sacada del país de 22 dirigentes de la izquierda que estaban presos, estaban nominados como presos políticos. Balaguer accedió, los liberó después de una manifestación pública en toda la parte baja de la ciudad, todo aquello, bla, bla, bla. Se fueron. Ahí estaba Maximiliano Gómez, el moreno, el papá de Guido Gómez Mazara, que era el dirigente principal del Movimiento Popular Dominicano, que era uno de los grupos más fuertes de la izquierda. Estaba el Partido Comunista, estaba el 14 de junio, estaba el Movimiento Popular Dominicano, y después había muchos subgrupos, la Línea Roja, el Partido de los Trabajadores, hay muchísimos otros grupos. Pero ese era uno de los principales líderes de la izquierda dominicana. Y estaba preso, había sido arrestado en meses anteriores, estaba guardando prisión en La Victoria. Fueron liberados todos, fueron al exterior, se fueron en un vuelo hacia México y España y se fueron. Después la CIA los mató a todos por allá, un desastre con la reprimenda de la CIA por haber secuestrado a un coronel norteamericano. Pero ya ese fue un primer desmembramiento de las fuerzas de la izquierda que iban tomando mucho auge en República Dominicana, porque también a todos los que participaron en esa acción aquí en Santo Domingo, Abinabel Japún, Otto Morales, casi todos fueron muertos aquí por las fuerzas policiales. Moisés Blanco Genao no sufrió finalmente ese desenlace,
y murió después. Hasta fue funcionario del gobierno después, en la Corporación Dominicana de Electricidad, en los gobiernos de Balaguer. Pues es una historia para contar dentro de lo que ha sido el desarrollo de la vida política dominicana, porque conocemos los procesos electorales, donde Peña Gómez se enfrentaba a Balaguer y Jorge Blanco y Antonio Guzmán entre sí, y ellos entre uno y otro, y Juan Bosch, y eso, se conocen esos episodios. Pero había otros episodios, estos de la izquierda, de estos movimientos revolucionarios, y este episodio del 12 de enero de 1972 en la Autopista de las Américas, hace 54 años, marca un punto importante sobre el desarrollo de las izquierdas y de los grupos de izquierdas violentos en República Dominicana en la lucha dentro de lo que se llamó la Guerra Fría, que se extendió no solamente en la Alemania del Este y Occidente, y Estados Unidos y la Europa del oeste. No, se extendió hasta América Latina. Y casi todos los países tuvieron serias situaciones de grupos subversivos, todos los países. Todavía hoy persisten algunos de esos grupos, por ejemplo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Muchos de esos grupos, hay que decirlo, han mutado con relaciones con el narcotráfico, con otra serie de cosas, porque ya no hay una guerra ideológica en el mundo ni en América Latina. La guerra ideológica pasó a la historia. Hay una guerra económica, hay una guerra del crimen organizado. Son dos cosas diferentes. Hay una guerra de política de algunos dirigentes de nuestra América que quieren imponerse por la fuerza. Caso Venezuela, caso Nicaragua, Cuba emblemática desde hace 65 años cuando Fidel Castro bajó de Sierra Maestra. Esa es la realidad de lo que ocurre. Entonces este episodio del 12 de enero de 1972 es un episodio emblemático de la izquierda en República Dominicana. Hoy hay un monumento a la entrada del lugar, ya es una zona muy poblada, donde estuvo la casa donde se produjo el tiroteo, una casita de campo. Les daban seguimiento a esos grupos, habían detectado a una persona que le llevaba alimentos a ellos que estaban refugiados ahí, tuvieron alguna suerte de delaciones, le dieron seguimiento, y los organismos de inteligencia y de seguridad, servicio secreto de la policía, en esa época dio con ellos, y el desenlace fue el episodio del 12 de enero de 1972, del que he hecho algunas referencias, así muy a lo rápido. Vamos a analizar este y otros temas después de la pausa. El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Eddie Olivares, dijo que los despidos masivos de miembros de esta organización en instituciones estatales son investigados por la entidad y el gobierno. Consideró como normal las cancelaciones de empleados cuando es designado un nuevo funcionario, ya que cada uno llega acompañado de su equipo de trabajo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABI logró una reducción significativa del contenido de sal en las recetas del programa de alimentación escolar PAE, al pasar el aporte de sodio de un 88% a un 48% del límite diario recomendado para niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la entidad, esta mejora coloca el menú escolar en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, lo que traduce en una disminución sustancial del consumo de sodio entre la población estudiantil del sistema público. El Consejo Superior del Ministerio Público creó una unidad canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la institución. La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense, INASIF,
intervendrá en los procesos de investigación en los que sea necesario, en coordinación con otras agencias del Estado. Para la creación de esta unidad, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal dedicado a esos fines. El Congreso de los Estados Unidos recibió un proyecto de anexión y concesión de estatus de Estado para Groenlandia, lo que permitirá al presidente Donald Trump encontrar los medios para que sea incorporada a la Unión. La iniciativa fue presentada por el congresista republicano Randy Fine. Hoy me enorgullece presentar la Ley de Anexión y Estado de Groenlandia, un proyecto de ley que permitirá al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encontrar los medios necesarios para incorporar Groenlandia a la Unión, indicó el legislador. Solo 6 países de los 27 Estados miembros de la Unión Europea dicen abiertamente que están en contra de los planes del presidente estadounidense Donald Trump de anexar Groenlandia. El mandatario norteamericano ha declarado abiertamente sus intenciones de hacerse con el control de Groenlandia, argumentando que ese territorio es necesario para contener a Rusia y China en el Ártico. Además, su administración ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse de la isla. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país. Advirtió que las excarcelaciones anunciadas en los últimos días son insuficientes y están muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado venezolano. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobierno del presidente Luis Abinader tuvo una reunión en el fin de semana pasado en Palacio, una reunión de gabinete ampliado. Los miembros del gabinete, que son 23 ministros, más los directores generales y algunos personas altamente ligadas a las políticas del gobierno. Contó con la presencia de miembros del Banco Interamericano de Desarrollo y de asesores especiales que vinieron a dar una suerte de experiencias de cómo manejar temas de gabinete de cara a la preparación de un proyecto de desarrollo para ejecutar en un año como el año que ha comenzado, el 2026. Hubo mesas de trabajo, hubo ponencias generales, allí estaba presidido lógicamente por el presidente Luis Abinader y por la vicepresidenta Raquel Peña. Se habló de muchas cosas y se trazaron una serie de normas, de pautas, de prioridades para la ejecución del 2026 como punto de partida. Hay que recordar que el gobierno de Luis Abinader, 2026, 2027 completo,
2028 hasta el 16 de agosto, que es cuando hay el cambio de gobierno, luego de los procesos electorales, 1 de febrero, municipales, y luego en mayo, presidenciales y legislativos. Ese es el cronograma institucional de la vida democrática del país hasta este momento. Luis Abinader se decantó ya de que no va a participar en el proceso electoral como candidato y que se retira al cumplir sus 2 periodos de gobierno, 8 años, en agosto del 2028. Entonces hay que planificar este último tramo del gobierno, y eso es buen ejercicio del mando, cómo vamos a manejarnos en este último tramo del gobierno. Luis Abinader hizo nueva vez hincapié en sus colaboradores directos, los ministros, los directores generales, de la necesidad y de la obligatoriedad de actuar con transparencia en el manejo de los dineros públicos. Lucha contra la corrupción, en un sentido. Hablo claro de esto porque el gobierno, recuerden que ha sido estremecido por el tema de SENASA, que está en su proceso todavía investigativo, y el escándalo que estalló en el mes de diciembre está todavía en la palestra pública, en la palestra de discusión. Hay que verlo en este contexto. Bien. Hubo compromisos y hubo directrices directas, por aquí, por aquí, por aquí, y la idea es la asistencia pública, el manejo de los fondos, recaudaciones, cumplir con las demandas de la factura social acumulada que tiene el país, que tiene el gobierno central. No el gobierno de Luis, el gobierno dominicano como tal, como institución. Hay una demanda de una factura social que no se ha cumplido. Recursos, principalmente. En algunos medios vi que lo han enmarcado también dentro de esta queja que tuvo Pacheco sobre Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del PRM, sobre algunas cancelaciones que se han producido a propósito de los cambios que ha comenzado a introducir el presidente Luis Abinader en su gabinete, en su tren administrativo de directores generales. Pero esto se enmarca más dentro de un chisme que dentro de una situación generalizada dentro de la estructura de gobierno. En sentido general, los cambios que ha producido el presidente Luis Abinader con 6 miembros del gabinete directos, con 6 ministros, el INAVI, Industria y Comercio, de la Mujer, ¿cuál fue el otro? Consultor jurídico, que pasó a ser ministro de Justicia. Me queda todavía uno más, Agricultura. Y así directores generales en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, en los planes sociales, en aduanas, hubo movimiento de aquí para allá, de allá para acá. Entonces quedan todavía algunos puestos vacantes y algunas personas que se quedaron fuera del gobierno, del gabinete, de la estructura dirigencial, que no le han dado posiciones. Y a otros quedan un par de lugares que no han sido llenados esas vacantes todavía. Pues bien, en sentido general, la sociedad ha visto con buenos ojos los cambios. A la gente le gustan los cambios. Los cambios traen muchas veces caras frescas, políticas nuevas. La gente cuando tiene mucho tiempo en el cargo, aunque hayan hecho una buena gestión y hacen una buena gestión, siempre comienzan a ser blanco de críticas y la gente quiere ver como renovación, como movimiento. Y en sentido general, el presidente Luis Abinader, hay que verlo así, ha sido muy medido en cuanto a cambiar a sus funcionarios. Él tiene una confianza en su equipo dirigencial,
algunos le han fallado en alguna ocasión, otros han sido blanco de críticas o escándalos de la opinión pública o de algunos sectores y han tenido que prescindir de ellos. Pero se habla de que pueden venir nuevos cambios, nuevos ajustes para este último tramo del gobierno del presidente Luis Abinader, que se comienza precisamente a principios de este 2026, y de ahí el porqué de esa reunión para trazar esos planes, esa reunión del gabinete ampliado. Una reunión que comenzó a las 10 de la mañana y terminó sobre las 5 de la tarde. Una reunión en varias etapas. Una reunión en que se dividieron en mesas de trabajo. Mesas de trabajo. El gabinete, ministro aquí, director aquí, para discutir temas puntuales. Preparar conclusiones sobre ese tema y hacer aportes para un compendio total de esas políticas a discutir desde la visión misma de los funcionarios y de las ejecuciones dentro del plan estructural del gobierno trazado por el presidente Luis Abinader. Eso fue el fin de semana. Bien, vamos a ver cómo se va desarrollando esto y si hay nuevos cambios. La legislatura cerró, quedaron algunos temas pendientes, por ejemplo, la reforma al Código Laboral, la ley de expresión y difusión del pensamiento, de prensa, que está ahí dando vueltas, algunos temas sobre temas sociales. Quedaron algunos temas pendientes. Se aprobaron otros temas a lo largo de la legislatura pasada, pero el Congreso tendrá que dar salida a estos temas. Por ejemplo, el tema del Código Laboral. Hay que salir del tema del Código Laboral, que uno aboga, tiene fe, tiene esperanza de que no pase lo mismo que con el Código Penal, que por la irresponsabilidad de los legisladores no quisieron enfrentar, divididos entre ellos también y la sociedad, no quisieron enfrentar el tema de la despenalización del aborto. No querían enfrentar a la gente que se oponían, unos a la gente que lo apoyaban y otros a la gente que se oponían, y entonces lo que hicieron fue engavetarlo y guardarlo, y mientras tanto el Código Penal necesitado para el desarrollo del proceso judicial en República Dominicana. Así es. Así es. Ojalá que esto se le dé salida ahora y que dentro de esa salida que se le dé podamos echar hacia adelante la maquinaria estatal, la maquinaria del gobierno. No nos cabe duda de que hay planes estructurales. No se está actuando a la tonta y la loca. Todo lo indica. Todo lo indica. Pero es ya una administración pública muy grande, es un país ya que viste pantalones largos, un movimiento en la economía muy grande, tensiones con la situación de Haití y con el entramado mundial, porque ya no somos una isla y un pedacito de isla y nosotros dependientes de nosotros mismos, somos dependencia del mundo. El mundo ya está totalmente interconectado y de eso se trata. Vamos a ver cómo esto sigue desarrollándose, desenvolviéndose. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Venezuela continúa siendo la atención de América, la atención de Estados Unidos, la atención del mundo.
porque se produjo un operativo de extraer desde Venezuela a un presidente ilegítimo con visos de dictador, con acciones dictatoriales, en un país emblemático en América Latina como es Venezuela, por su gran producción de petróleo, por su tamaño, por el liderazgo que ha asumido en muchísimas ocasiones, desde cuando Rómulo Betancourt se ejercía un liderazgo de la democracia y desde cuando Hugo Chávez en el 99, estamos hablando del 59 cuando Rómulo Betancourt, pero desde cuando Hugo Chávez a partir del 99 fue dando pasos hacia el autoritarismo que no mantuvieron durante 25 años entre Chávez, que salió del poder porque murió en el 2013, y le dio paso a su mano derecha, Nicolás Maduro, que más agresivo, más dictatorial no podía ser. Pues Maduro está en la cárcel en Estados Unidos esperando confrontar un juicio sobre la base de una serie de cargos, 4 en específico principales, relacionados con el narcotráfico, relacionados con el narcoterrorismo, relacionados con el lavado de dinero, con la generación de una estructura de producción y exportador de drogas hacia los mercados de consumo, Estados Unidos principalmente y Europa. Lo cual incluso se usaba República Dominicana como puente, o sea, nosotros somos afectados de esas acciones del narcotráfico. Cuando yo oigo mucha gente defendiendo el tema de Maduro, de que sí, que el imperialismo, que la que sí o qué, hay gente que no sabe todavía, no se ha dado cuenta de que al Che lo mataron en el 67 en Bolivia, o que el mundo es unipolar desde que cayó el muro de Berlín en el 91, vivimos una guerra económica y no política, no ideológica. Gente que no se ha dado cuenta de eso y sigue hablando todavía de la bota yanqui y del imperialismo, pero sobre la base de qué efectos la acción de los norteamericanos, usted puede estar de acuerdo o no, pero el resultado de la situación, de lo que estaba exportando y lo que estaba sometiendo, primero al pueblo venezolano, pues después de eso hacia el exterior, el gobierno dictatorial, gobierno de fuerza de Nicolás Maduro y su camarilla. Hay que ponerlo en una balanza. Esto todavía tiene mucha tela por donde cortar porque esta es una situación que está en desarrollo. Esta semana el presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a María Corina Machado, que es la líder principal de la oposición y está fuera de Venezuela porque había sido salida. Había sido salida de Venezuela con el propósito de recibir el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado por los Nobel en Oslo, y salió a recibir ese premio y le sorprende, vamos a ponerlo entre comillas, la situación estando fuera de Nicaragua, fuera de Venezuela. Nicaragua es otro tema, fuera de Venezuela. Pero el presidente, después que hizo unas alusiones de ella poco elegantes, a decirlo así, sino que ya no concita el apoyo del pueblo ni el respeto del pueblo venezolano como líder político. Yo creo que no era el momento, ni la ocasión, ni la realidad de una mujer que se fajó, que luchó, que se expuso, que vivía en la clandestinidad huyendo, que su familia recibió persecución, tratarla de esa forma. Pero eso es parte de la estrategia de la política. Sin embargo, ahora la recibe en la Casa Blanca y en un momento determinado María Corina Machado jugará un papel dentro de la recomposición necesaria que va camino a Venezuela. Eso es así. Pero la experiencia de Venezuela traza el camino en las relaciones de Estados Unidos con otras partes de la América. Colombia, por ejemplo.
Le advirtió el presidente Trump que Petro, si seguía con sus cosas y sus desafíos y las exportaciones de cocaína desde Colombia y todo esto, sería el próximo en que sufriría acciones similares, no necesariamente iguales, similares, que las que recibió el gobierno de Maduro, el madurismo y el chavismo en Venezuela. Una situación que está por todavía desembrollarse, porque el estamento de ese chavismo está ahí con otras perspectivas, con otras negociaciones, con otras visiones, con otro futuro. Pero Petro, gallito, yo voy a tomar las armas, bajó el tono y ya se anunció que la primera semana de febrero, o 2 semanas, 3 semanas, Petro va a estar también en la Casa Blanca conversando con Donald Trump. Ya habló por teléfono con Donald Trump. Y Donald Trump le dijo, yo estaba pensando en hacer cosas malas allá en Colombia. Dice Petro que le dijo Trump así mismo. Bueno, Colombia tiene una situación más compleja que la de Venezuela, porque tiene una guerra interna todavía con los grupos subversivos de la FARC y del propio ELN, de donde viene Petro, que era un dirigente comunista de las guerrillas insubordinado en las selvas colombianas. Sin embargo, todo esto que ha pasado con Petro y lo que ha pasado en Venezuela parece encaminar a que la era de la izquierda que llevó Petro al ganar las elecciones hace 4 años vuelve hacia la derecha con Álvaro Uribe, a quien trataron de sacar de circulación, pero no pudieron. Y ahí está el uribismo, como se le llama el partido de la U, de derecha extrema, con un poder que lo apuntala hacia el proceso electoral de mayo de este año, para la elección de un nuevo presidente en Colombia. Pero si esto es terrible, lo que está pasando ya en una situación de hechos, no hay que dejar de lado lo que está pasando en Minneapolis. La muerte de la señora René Good a manos de un agente del ICE. El ICE es la Fuerza de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, la fuerza represiva de inmigración y aduanas, no los agentes que están allí chequeando maletas, no, los que están en la calle buscando ilegales. En una acción que fue difundida al mundo en vivo, lo que pasó, porque todo el mundo tenía un teléfono y estaban grabando lo que pasó. Y que por más que el vicepresidente Vance y que la administración Trump han tratado de justificar como que la gente actuó en defensa de su vida, no le ha sido comprado por nadie en el mundo. El que vio el video, y todos los días se ven los videos y se ven de diferentes ángulos, habían varios ángulos donde gente filmó con su celular. No cabe duda de que fue un asesinato provocado principalmente por el poder que ha insuflado a los agentes del ICE en las calles. Es de todo el mundo sabido, con la brutalidad y con la prepotencia que actúan los agentes del ICE, están empoderados por la fuerza que le ha dado la administración Trump y el propio presidente para salir a perseguir, a cazar ilegales. Se meten hasta hay un video ahí, uno no sabe si es verdad o mentira, de una iglesia donde el cura le dijo, aquí no entran. Y empuja a uno de la hija, aquí no entran a buscar ilegales. Esto es el templo de Dios. Ya ha pasado en muchos sitios donde han querido entrar por la fuerza y hay gente que se le ha plantado. Y eso ha provocado serias situaciones y muchas tensiones en muchas partes, protestas. Y estas protestas en Minneapolis han ido creciendo y se han multiplicado en otras partes de los Estados Unidos, precisamente protestando contra estas acciones del ICE, acciones violentas de los agentes de migración.
por más que ha tratado de justificarla la administración, no puede justificarlo. No puede justificarlo. Y el vicepresidente Vance trató en una conferencia de prensa de incidir, incluso culpó a los medios de que ustedes propagan todo esto, de la brutalidad, y han llevado a esta situación. No, lo que están haciendo los agentes en la calle, están empoderados de fuerza brutal. Lo mismo está pasando en otras dimensiones en Irán. En Irán comenzaron una serie de protestas, primero por problemas económicos, la devaluación del rial, que es la moneda iraní, por aumentos en los precios, por acciones de presión contra la gente que está buscando aire, de cambios de políticas, que lo que han provocado es ataques contra Irán y lo han sumido en una virtual aislamiento y guerra. Y ya se hablan de cientos de muertos, incluyendo muchos efectivos de la policía, en las protestas en varios puntos y en la capital de Irán, Teherán principalmente. El gobierno lo que ha hecho es mandar a reprimir las protestas y esto ha acrecentado mucho más las protestas, con una advertencia de los Estados Unidos que ya le dio una lección el año pasado a Irán cuando le destruyó en una acción sincronizada quirúrgica los laboratorios de enriquecimiento de uranio para la fabricación de bombas nucleares. Se los destruyó, le metió bombas de alto poder en los subterráneos donde están los laboratorios para protegerse. Le inmovilizó todas las fuerzas aéreas iraníes, ya lo había hecho en inicio Israel, y los americanos lo recrudecieron. Entonces ya los Estados Unidos están advirtiendo que tienen en la mira cualquier tipo de intervención si esto continúa en esta ola salvaje de violencia contra la población, porque están en protestas. Y esto pone a Cuba con la barba en el remojo, porque ya le dijo Donald Trump, tú eres el próximo, lo van a ahogar a Cuba, no va petróleo de Venezuela, pues está bajo el control de los Estados Unidos, no va dinero de ayuda de Venezuela. O sea, la situación de estrechez, de penurias de Cuba va a ser mucho peor a partir de este momento. El gobierno de Díaz-Canel y de la Revolución Cubana es mucho más agresivo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque una cosa es llamar al diablo, como dicen, y otra es verlo llegar. Los desafíos de Maduro están ahí. Vengan, abusador, a buscarme a Miraflores. Pero a la casa, acostado durmiendo, y lo agarraron y se lo llevaron. Claro, Cuba es otra cosa. Pero la efectividad militar que han demostrado los Estados Unidos ahora en los últimos tiempos, la operación quirúrgica en Irán contra los laboratorios de producción de uranio, con bombas, parecía pam, 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 7 aviones y una cantidad de bombas, 13 bombas. La efectividad de la acción en Venezuela, en Caracas, indica cuál es y lo que viene del tiempo, de lo que son capaces los Estados Unidos, que está bombardeando en los últimos días grupos en Siria, disidentes de esos grupos del ISIS terroristas, porque ahora el gobierno de Siria, con el nuevo gobernante de Siria, es aliado de Estados Unidos después que era un perseguido de Estados Unidos por terroristas. El mundo va dando sus vueltas, como es Delcy Rodríguez, aliada de los Estados Unidos cuando él se decía que era el cerebro en Venezuela. Así las cosas. Y mientras todo esto ocurre, Donald Trump dice que por las buenas o por las malas va a ocupar Groenlandia. Y eso abre un conflicto directo con Europa.
Tenemos muchos frentes abiertos en el mundo, señores. Tenemos muchos frentes abiertos. Porque lo de Israel con Hamas y Hezbollah no ha cesado. Esto ha pasado a un segundo plano de la opinión pública porque hay otros episodios que han escalado en la noticia. Pero no es que esto ha terminado tampoco. O sea, el mundo está patas arriba. De ahí que la decisión de República Dominicana de organizarse bien, planificar, actuar para los procedimientos en vías de desarrollo del 2026 son correctos. Son correctos. Recibimos los embates de toda esta guerra, de todas estas situaciones. Pero si no estamos organizados internamente, preparados con una visión clara, plan de trabajo preciso, esos efectos colaterales nos hacen más daño. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana estaré de nuevo aquí para analizar temas de interés nacional e internacional, compartir con ustedes mis comentarios y tratar de ver las realidades noticiosas que ocurren en el mundo desde mi perspectiva. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González.